Es sábado 26 de marzo de 1977 por la noche. Yo tenía entonces 20 años. Estaba sentado en un sillón viendo la televisión con mis padres, mi abuela de 86 años, mi hermana pequeña y un buen amigo. Se estaba retransmitiendo un partido de fútbol de la selección holandesa. Al día siguiente, mis padres marcharían a Las Palmas para disfrutar de unas vacaciones cortas al sol. Les acompañaban mi hermana Tini, mi hermana mayor Marijke y su familia, Kees padre, Kees hijo y Gerian, en total 7 personas. Al despedirnos, mi padre miró atrás una última vez con una mirada en los ojos que nunca olvidaré. Probablemente le habría encantado que hubiese ido con ellos. El telediario da parte de un accidente aéreo en el cual 2 aviones, los Jumbo 747 de KLM y de la Pan Am, han chocado. De repente todo es oscuridad, como si se hundiera la tierra. Lo único que queda es respirar. Un hoyo en el suelo, la explosión hizo un boquete en el suelo que no se podía aterrizar después ahí por el hoyo tan grande que hizo. Eso murieron, chocaron la parte de delante de uno con la parte de detrás del otro. Uno que hacía así y el otro que venía así. ¡Oh! 583 muertos. Fue un golpe que todavía resuena en nuestras mentes. Un número inimaginable de viajeros encontró así la muerte. 583. 583 personas que fueron arrebatadas a sus familias, sus amigos y su comunidad. Aquí las palabras se quedan cortas. Y tampoco hay palabras que puedan hacer desaparecer el dolor y el vacío que siente el que vive desde hace 30 años con las consecuencias de esta catástrofe. Quizás la tristeza haya disminuido, pero no desaparecerá nunca. O como dijo el señor Groenewoud hace poco en una entrevista, esta catástrofe es como una herida que siempre necesita atención. Me parece importante que se construya un monumento para todas las víctimas, para todos los implicados, y solo puede ser en un lugar, Tenerife, porque no había nada en la isla y ahora vamos a tener algo. No solo para las víctimas holandesas, sino también para las norteamericanas y para los socorristas españoles. A menudo la gente no sabe el tipo de impacto que puede llegar a tener en una isla algo así. Aquí vemos el impacto que tiene en los parientes del fallecido. En los medios se vio en gran medida durante el año 1977, pero después ya no se escuchó nada más al respecto. Noto que el impacto también se pudo sentir allí. Bueno, triste porque eso no vale la pena ni acordarse uno de eso. Pues tan triste que no quería. Aquí murieron mucha gente, familias completas que venían ahí. Hombre, la masacre aquella y el olor a la carne, que hubo un montón de tiempo aquí en la laguna de los cadáveres quemados. Y yo en aquel entonces estaba estudiando medicina y me presenté en el aeropuerto como voluntario. El jefe de bomberos y el jefe de policía un poco me dijeron que aquello era muy fuerte y ayudamos a todo aquello que era necesario en aquel momento, ¿no? Mover cuerpos, embalsamarlos, meterlos en cajas de zinc con extractores de gases y luego meterlos dentro de un féretro. Y esa fue la labor que hicimos durante 5 noches y 6 días.
En esos 30 años ha ocurrido de todo. Al menos en mi familia, las cosas han vuelto a la normalidad. Deseas seguir adelante con tu vida y claro que intentas hablar con los demás sobre el tema, pero a menudo resulta muy difícil. Me refiero al tema del dolor que prefieres evitar. No solo tu propio dolor, sino el de los otros. Si quieres cuidar bien una herida, es necesario que le dediques atención. Y eso también es una herida. Quizás no es una herida visible, pero necesita cuidados. Puede incluso que tras 25 años o tras 30 años siga necesitando de sus cuidados. Y si quieres cuidarla bien, creo que también es necesaria la conmemoración, el recuerdo. Y tener la posibilidad de acudir a un lugar para dicho recuerdo o conmemoración. Eso es de gran importancia. Señoras y señores, a iniciativa de la Fundación Holandesa de Familiares de Víctimas del Accidente Aéreo de Tenerife, se celebró una reunión el 27 de marzo del 2002 con un carácter especial. Fue un día muy emotivo y reconfortante que, según el presidente de la Fundación, Jan Groenewoud, debía tener una continuación. Entonces se pensó en colocar un monumento en Tenerife. El deseo de levantar un monumento en Tenerife desembocó en la iniciativa por parte de la Fundación de organizar esta reunión. La escultura que adornará la montaña de la Mesa Mota es una escalera de caracol que acaba de repente y que también pretende ser un símbolo de lo infinito. Un monumento hace referencia a algo que resultó muy impactante para los parientes de los fallecidos, pero también para la comunidad en torno a los parientes de los fallecidos. Porque no solo se trata de la gente que ha sido afectada de modo directo, sino que también existe toda una sociedad que ha quedado impactada por lo ocurrido. Y sobre todo cuando se trata de acontecimientos muy impactantes, como una catástrofe que en realidad han encontrado un lugar en la memoria social colectiva. Un monumento marca esto, se hace visible, es un testigo y concede reconocimiento. No se puede ya ignorar que ha ocurrido algo muy importante, algo muy drástico. Pero allí está la pista de aterrizaje, la torre de control. Si se retrocede desde allí, ¿cuántos metros debía de haber? Bueno, la diferencia de nivel entre el camino y esto de aquí es aproximadamente de 2 metros, 2 metros y medio. Es un lugar muy bonito, ¿eh? Y tiene una vista panorámica. Sí, lo del panorama es imprescindible, es una parte esencial del monumento. Después de 25 años me parecía necesario celebrar una conmemoración. Hasta ese momento había esperado a que alguien tomara la iniciativa y otros muchos como yo pensaban lo mismo. Se podría pensar que el gobierno podría haber tomado la iniciativa y del mismo modo otros implicados, pero en realidad eso me parece lo menos relevante. De lo que se trata es que al final ocurrió, y quizás es importante que aquellos a los que se les concierne deben ser conscientes de que siempre hay que dar un impulso para llegar a este tipo de resultados. Si no se construye un monumento, aunque sea después de tanto tiempo, la gente no tiene la noción clara de que lo echan en falta. Pero en el momento en que se les ofrece, se revela lo importante que ha sido el hecho de no haberlo tenido hasta el momento. Aunque otras personas siempre hayan considerado importante que se construyera el monumento y hayan visto como una gran pérdida el hecho de no tenerlo cuando de repente se hace, se convierte literalmente en un reconocimiento también para ellos de algo que habían esperado con impaciencia. Esto es lo importante, pues es un modo de mostrar respeto a la gente que falleció en el caso de un accidente. Respeto hacia los fallecidos, pero también un reconocimiento del sufrimiento por el que ha tenido que pasar.
Un vuelo especial lleva a los parientes de las víctimas, tanto norteamericanas como holandesas, y me parece algo bello que después de 30 años por primera vez todos hagan juntos un viaje hacia Tenerife para la conmemoración. Sí que siento la necesidad de ir ahora a Tenerife. Me parece que puede ser algo muy bonito y quizás me encuentre con personas con las que podría tener contacto. Tiene algo de solidario. También siento curiosidad por saber cómo lo han experimentado los otros. Así que me resulta agradable saber que se hace algo juntos. Y además una clausura con un monumento tan bello, creo que me produce una sensación positiva. Es diferente a visitar una tumba. Suelo tener la sensación de no sé si eran ellos, porque todo fue muy abrupto, sin despedida. La identificación se hizo a partir de joyas y radiografías de la dentadura. ¿Quién sabe si están ahí de verdad? Nadie lo sabe. Yo no estoy segura. La tumba en sí me parece bien que esté ahí, pero un monumento es para todo el mundo, para todos los parientes de las víctimas. Y eso me parece algo muy bonito. Cuando decidimos crear un monumento en el año 2005, nos vimos confrontados con el hecho de que la administración local apreciaba que fuera creado por la mano de un gran artista holandés. Eso es algo que nos sorprendió, porque en un principio habíamos pensado un monumento bello, de eso se trata. Es que echar tierra no es suficiente. Sin embargo, levantar un bello monumento, eso sí es el modo de cerrar algo. Nos pusimos a buscar y contactamos con una artista monumental. Rudy van de Wind, que había expuesto sus obras de arte en Nolen en Den Helder. La obra de arte que Rudy van de Wind diseñó es un claro símbolo que describe claramente lo que ocurrió en ese accidente. I would like to recognize the Dutch artist. También me gustaría agradecer al artista holandés Rudy van de Wind por su creativa obra de arte para el monumento. El tema de la espiral es un símbolo de lo infinito. La escultura de 18 metros de altura parece que asciende infinitamente, pero el movimiento en espiral de los escalones se interrumpe bruscamente, se corta de súbito, como ocurrió con la vida de las víctimas y al igual que terminó la vida del artista Van de Wind en la primavera del 2006. Para nosotros quedó claro el día del fallecimiento. Esto lo vamos a continuar. Mi padre contaba con un equipo de empleados fijos a su alrededor y ellos seguían estando allí, así como todo el conocimiento que poseían. Así que entre todos seguimos adelante y ejecutamos todas las ideas que estaban escritas en papel. Y creo que eso nos salió muy bien. ¿Qué se puede crear para reflejar tanto dolor? Le resultaba muy difícil. Es algo muy delicado, es algo que en realidad no se puede expresar en arte. Pero se puso manos a la obra. Se trataba de un gran desafío y consiguió diseñarlo en papel. Pero de repente falleció. Así que ahora, para nosotros también, es un monumento en su honor.
En general, una escultura no suele tener un valor añadido tan cargado de significado, pero aquí sí se da el caso, porque sí que estamos más lejos del accidente que los parientes directos de las víctimas, pero por otro lado fue también nuestro padre el que diseñó el monumento y falleció de repente. Si se mira hacia el horizonte se puede ver la pista de aterrizaje y allí se ve la torre de control. Es allí donde ocurrió, más o menos allí. Desde aquí resulta difícil señalar el lugar concreto, pero más o menos por esa zona. Así que se puede ver tanto el edificio del aeropuerto como la pista de aterrizaje. De modo que cuando uno se coloca aquí puede tener una visión general de lo ocurrido hace 30 años. Y en la prolongación se ve el monumento. Y mira, por allí va un avión. No sé si lo puedes ver. Hay un avión que está aterrizando o despegando. Creo que está aterrizando. Así que este es el lugar ideal porque está cerca del aeropuerto, pero no se escucha el ruido, porque los ruidos que se escuchan son de las obras que se están haciendo. Se oye la hormigonera. Pero una vez que se haya terminado todo reinará el silencio y solo se escucharán los ruidos de la naturaleza, los pájaros y el silencio que nos permitirá meditar y conmemorar con tranquilidad. Y también recuperar así el recuerdo de los bellos momentos que pasamos juntos. Porque aquellos a los que amas tanto se lo merecen. Pero a veces la tristeza lo impide y creo que esto es algo importante para transformar la tristeza que se siente, aunque la sigas llevando en tu corazón. Creo que es muy importante concederle un lugar y no pasarla por alto. Si no, no haces justicia ni para contigo ni para con tus seres queridos, porque son una parte de tu pasado. Me parece algo maravilloso. Es el único monumento hasta ahora que se ha creado para este accidente. Creo que la mayoría de las compañías, cuando ocurre un accidente, intentan olvidarlo lo antes posible. Pero un accidente de estas dimensiones... El año pasado se rodaron 3 documentales sobre el tema. Y cada vez que me preguntaban ¿qué crees que provocó el accidente?, siempre decía que para mí la culpa fue de las condiciones climáticas, porque ningún piloto provocaría un accidente así. Eso está claro. Nadie haría algo que diera lugar a un accidente, estoy convencido. Fue por el tiempo. La niebla que comenzó a descender y no se veía más allá de 500 metros. Así que, ¿cómo vas a explicar algo así? Hay tantos accidentes de este tipo por todo el mundo. Los acontecimientos drásticos se llaman así por alguna razón. Tienen tanta repercusión en la vida de uno que no se puede ahuyentar de la propia vida, del pasado, del recuerdo, del sistema. Con el tiempo, la cotidianidad recobra su curso, pero, sin embargo, y cuando de repente se habla de la posibilidad de que se construya un monumento, la gente empieza a entusiasmarse con la idea.
Soy el hijo menor del entonces copiloto del Boeing de la KLM. Mi padre volaba en aquel Boeing 747 y desgraciadamente fue su último vuelo. Hace 30 años. Por eso es para mí algo muy especial pilotar este vuelo. Cuando lleguemos a Tenerife también me bajaré del avión con ustedes y pasaré estos días con ustedes para conmemorar a nuestras víctimas. Lo primero que pensé fue, vale, pues vamos a Tenerife, pero sería muy especial poder aterrizar en los rodeos. Después me enteré de que había un vuelo con parientes de las víctimas y comenté en la empresa que sería algo muy especial si yo pudiera pilotar ese vuelo. Y se me hizo posible. Yo lo veo como un tributo a mi padre que después de 30 años, gracias a pilotar este vuelo, pueda concederle un lugar definitivo. Que yo, junto con los parientes de las víctimas, que todos vengamos hasta aquí para inaugurar un monumento. Y que como algo añadido tenga la posibilidad de haber traído a todos hasta aquí y de nuevo volver a llevarlos a casa de un modo seguro. A su izquierda puede ver el aeropuerto del norte de Tenerife. Aterrizaremos por el otro lado de esta costa. Ahí pueden ver una línea de cemento. Lo pueden ver en la parte derecha. Han pasado 30 años y el recuerdo permanece. Hoy ese recuerdo que comparten los familiares de las víctimas y el mundo entero se concentra en un acto que es homenaje y esperanza al mismo tiempo. Homenaje a los que ya no están, a los que perdieron la vida en nuestra tierra. Y esperanza porque aquel accidente marcó un antes y un después en las normas de seguridad de los aeropuertos de todo el planeta. Desgraciadamente, los 583 fallecidos aquel día fueron el aldabonazo que removió las normas existentes en aquel entonces en la aviación civil y el desgraciado tributo que ha hecho posible que técnicos, especialistas y expertos mundiales puedan asegurar hoy en día que aquella tragedia jamás podrá repetirse. Han pasado 3 décadas, pero aún hoy se hace muy difícil hablar sobre este terrible accidente. Este es el lugar en el que hace 30 años perdía a muchos colegas de Holland International. ¿Cómo se siente ahora al estar aquí? Noto que me hace bien, solo que me da pena que resulta muy difícil ver dónde ocurrió con precisión. Deberían haber dejado un arbusto o haber esparcido algunas semillas para que nacieran amapolas o no me olvides. Para que en ese lugar en el que se estrellaron los 2 aviones creciera y floreciera algo. Creo que es algo bueno, para eso he venido, para llegar al lugar exacto y pensar, aquí fue donde encontrasteis vuestro final.
Todos éramos tan jóvenes. Yo tenía 24 años y mis colegas de Holland International tenían entre los 20 y como mucho 30 años. Todos estábamos en la flor de nuestra juventud y por eso fue aún más grave. A esa edad resulta más difícil superarlo. Intentas olvidarlo, te vuelves a poner a trabajar, eres joven, pero a medida que va pasando el tiempo vas pensando cada vez más en ellos. Pero bueno, mañana se inaugura el monumento después de 30 años y creo que para estas personas es muy importante que vaya a ocurrir. Creo que la iniciativa que ha tomado la Fundación Parientes de las Víctimas es maravillosa para la gente que está aquí. Nos quedamos solos en nuestra propia isla de tristeza y ahora nos hemos juntado en esta isla. Creo que es bueno. Cada vez que hablo con alguien me dice, ¿por qué ha tenido que tardar tanto? Usted también puede ver toda la tristeza que tienen estas personas. Y tenían derecho a haber empezado antes con la fase de superación. Tal y como nos ha comentado alguien antes que comparaba las catástrofes ocurridas en Holanda con el de los fuegos de artificio en Enschede. Este es el lugar. Aquí puede acudir los parientes de las víctimas a diario, cada semana, cada mes, cada año. Aquí pueden estar. Y es algo necesario para superar la tristeza. Los parientes de las víctimas de Tenerife no lo tuvieron durante 30 años. Por eso es algo tan conveniente. Me han dicho que se colocará allí, sobre la explanada de la montaña. He visto una foto y parece que se trata de una escalera hacia el cielo, así que no resulta tan difícil de imaginar. Para todos ocurrió en el mismo instante, espero que no sintieran nada y probablemente fue así, confío en eso, en que no lo notaron. Antes de escuchar el choque ya había ocurrido. Desaparecieron todos en un instante. Se dice que se sube al cielo cuando uno se muere, así que la escalera me parece muy apropiada para este caso. ¿Sabes qué quiere decir esto? El huérfano de los rodeos. Aparece en todas las partes, también en el día. Hemos ido esta mañana, la televisión española quería una entrevista y después hemos hecho unas 6 seguidas, creo. Es increíble. Te sentirás orgulloso, ¿no? Sí, claro, muy orgulloso. Haces algo así y después tienes tanto seguimiento, eso me da una muy buena sensación. La imagen en sí me parece muy expresiva porque me recuerda el avión en sí. El 747 tenía antes una escalera de caracol y se ha utilizado para hacer algo bello. Así que cuando lo miro, la imagen posee para mí una clara conexión con lo que allí ocurrió, pero también con el tipo de avión con el que ocurrió. Para mí, personalmente, es algo muy reconocible. Aquí ocurrió algo hace 30 años y quizás se mantuvo escondido durante este tiempo y la arena cubrió durante algún tiempo esto, de modo que se desdibujó en el recuerdo. Creo que es importante que ahora se le haga justicia a la historia. Eso ya no se le escapa a nadie. Ahora se le otorga un lugar y a la vez concede un espacio al resto. Y eso sí, es algo muy importante. Me parece un símbolo muy bonito, que la escalera termina en el centro en realidad, pero todo sigue avanzando, por supuesto. Para las víctimas se terminó, pero para nosotros no. Es una especie de anclaje para nuestro sentimiento, la tristeza aprisionada quizás. Y finalmente una especie de evasión que te lleva hacia el universo.
Hay diferentes momentos en los que les das un lugar, pero también hay otros momentos en los que aparece y no lo concedes un lugar. Parece una especie de oleaje. Creo que también tiene mucho que ver con el momento en el que te encuentras en tu vida y lo que está ocurriendo. Han pasado 30 años. Sí que le has concedido un lugar, pero ahora tiene un lugar más. Pero lo que más extraño me resulta es la niebla de ahí detrás. Me resulta muy extraño. La niebla en esta isla. Ahora está por ahí arriba, pero hace 30 años estaba a la altura del suelo. Todo el mundo tiene a gente que fallece en su entorno. Pero no todo el mundo, no. No todo el mundo recibe este regalo después. Eso es lo que siento. Eso es lo que siento. Para mí es como un regalo para mi madre. Y claro, naturalmente, para todas las otras personas. Cuando se trata de conmemoraciones con un monumento, a menudo uno se está preparando ya con antelación. Se va a hacer, se va a hacer. A nivel emocional, cada vez le das más vueltas. Y en el momento que se celebra la conmemoración junto con las otras personas que lo han sufrido, por ejemplo, alrededor del monumento, con una sociedad que también lo ha sufrido, puede llegar a una especie de explosión. Un monumento puede formar parte de un ritual, de una conmemoración. En ese momento también se hace visible lo que ocurrió. En torno a un monumento así se puede celebrar todo un ritual por el cual una sociedad, es decir, no solo los parientes de las víctimas, sino también las personas que indirectamente tienen algo que ver, así como aquellos que están más lejos de lo ocurrido, que ese grupo, ante aquello a lo que hace referencia el monumento, por ejemplo, una gran catástrofe aérea, que se puede prestar atención al hecho, que en ese momento tiene lugar una transformación de determinadas emociones que tienen que ver con la catástrofe. A continuación, estos dos jóvenes proceden al descubrimiento de la placa conmemorativa. Al término de la pieza musical darán comienzo los 2 minutos de silencio. Gracias. Dankjewel. There's a lady who's sure all that glitters is gold, and she's falling the stairway. Omdat een ritueel. Al igual que un ritual, una conmemoración ofrece una especie de marco. La emoción contenida que alcanza su momento de expresión puede volver después a desvanecerse.
Para mí es importante que se hayan creado las condiciones para que en el futuro puedas seguir conmemorando, aunque ya no tenga por qué ser de modo colectivo. Puedes pasar a la superación de modo individual y en el momento que mejor te venga. Hoy hace 30 años y creo que el círculo ya está cerrado y ya se puede pasar a un segundo plano. Y todo el mundo que ha sentido de modo directo o indirecto su unión a lo ocurrido tiene ahora la posibilidad de acudir al lugar según le convenga y eso es algo muy importante. Tengo la sensación de que siempre han seguido detrás de mí, en mi camino, que de un modo u otro siempre están a mi lado, pero desgraciadamente no pueden hacerte saber si estás en el buen camino. Siempre son signos de interrogación. Yo nunca me pondría a diseñar una escultura, no es lo mío, pero él ya no está. Así que sí me corresponde realizar de mejor modo posible sus ideas y creo que se ha conseguido bastante bien. Yo creo que no podría estar mejor, con esa gran nube alrededor. Parece como si pudieras llegar hasta allí con la escalera, como si el paraíso estuviera allí. No, creo que el lugar no podría haber sido mejor. El poder tocar de modo continuo todo lo que tiene el monumento es una forma muy física de reconocimiento. No solo un reconocimiento que puedes ver en papel, leer o en el periódico o ver en la televisión. Un monumento es algo que literalmente puedes ver, lo puedes agarrar literalmente, es algo visible. Ayer era para el mundo, hacia afuera, y hoy hacia adentro. Ahora me siento mejor en comparación con todos los protocolos oficiales que hubo. Pero ahora que vuelves un poco en sí, puedes aceptarlo más fácilmente, porque ahora puedes expresar tus propias emociones y la conmemoración oficial de ayer encaja bastante mejor. Y me parece que la situación ahora también encaja perfectamente. Esta niebla, sí, todo encaja perfectamente. Si lo ves así, ¿cómo sube la niebla hacia arriba? Me parece tan bonito. El mayor sobre todo tiene más noción de lo que el abuelo significa para mí. Me hace preguntas sobre cómo era el abuelo Jan, qué le gustaba y además quería hacerle esto. ¿Ves el monumento también como algo para los descendientes? Sí, porque lo he echado en falta. Nunca he tenido un lugar al que podía acudir. Estoy muy contenta de que por fin se haya hecho esto. Sí.